Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos, esto es Retrato en Vivo con el aspirante presidencial Andrés Pavón. Me decía en el bloque anterior el riesgo que hay de una insurrección política si no gana cierta facción, cierto grupo, cierto partido. ¿Cree que podamos llegar a ese extremo de poner en duda el proceso antes de llevarse a cabo y convocar desde ya una insurrección política? Bueno, una insurrección es bastante difícil, Aldo. Una insurrección es un proceso serio, es un proceso programáticamente dirigido y desarrollado por liderazgos probados a lo largo de la historia. Una insurrección tiene como corolario de fondo una doctrina y un proyecto doctrinal, ¿va?, que le va permitiendo progresivamente alcanzar esa fuerza necesaria para cambiar o revertir en el escenario social y político y económico aquellas causas estructurales que permiten que haya pobreza y otras cosas por las que uno lucha. Ahora, sí están creando condiciones para crear una molotera, que eso es peor, ¿va? Porque al menos en una insurrección da como resultado un gobierno que va a orientar sus estrategias alrededor de esas ideas que lo motivaron. Pero en el caso del desorden, ¿cuáles son los liderazgos probados que estarían atrás? Pues no existen. Yo no concibo a un presentador de televisión que a lo largo de la historia se ha conocido en este país con un traje moteado, ¿va?, con un montón de cananas en su cuerpo y dando declaraciones desde la cordillera del Merendón, ¿va?, que ha decidido alistarse con sus hombres para desarrollar una insurrección popular de esa naturaleza. Él podría decir armada o no armada, yo me la estoy pensando armada, eso es la idea que a mí me da. No, pero lo otro es una molotera y quizás me voy para un apartamento que tengo en Miami y desde allá voy a estar dirigiendo esos procesos. Eso es un acto de irresponsabilidad, es una ligereza de alguien que no entiende en qué anda. ¿Y cómo lo han ido construyendo? Porque progresivamente han ido infundiendo la idea de que aquí va a haber fraude y de que aquí el que gane va a ganar con fraude, si no ganan ellos. Incluso han amenazado de manera directa en unos canales de televisión diciendo, si nosotros no ganamos, que se atengan a las consecuencias. ¿A quién se está refiriendo? Al resto de los partidos políticos, que sí le estamos apostando con todo nuestro talento, con toda nuestra sabiduría, con toda nuestra tolerancia, a un proceso que por primera vez en la historia va a permitir que 9 partidos políticos sean vigilantes de la defensa del voto popular. Eso es lo que hay que apostarle, a consolidarlo, pero no es otro tipo de amenazas, o de personas que hoy salen diciendo una cosa y mañana salen diciendo otra. ¿Ah? Eso no es posible. Nosotros tenemos que hacerlo con seriedad, nosotros exigimos seriedad, por eso hablamos de la tercera ruta, porque hay una tercera ruta, hay una tercera vía en este ejercicio y esa tercera vía la estamos ofreciendo nosotros. Una tercera vía con solución, con diálogo, con democracia y Estado de Derecho. ¿Usted cree en este proceso? Yo creo en este proceso. Plenamente. Por eso estoy en él, si no ya me hubiera retirado. Ahora, dependerá de Andrés Pavón que la población tenga confianza en él. Porque si Andrés Pavón dice que este proceso no sirve, ¿para qué está participando en él? ¿Por qué se somete a esas reglas? Lo que tiene que hacer es separarse. Más si Andrés Pavón cree que puede hacer una insurrección, se separa de este proceso y dirige una insurrección. Pero yo creo que para eso se requieren algunos otros talentos que aquellos que por ahora están ofreciéndola no los tienen. ¿Y tiene la gente y la infraestructura logística y de personal para evitar que se manipule la situación en las mesas, por ejemplo, con el representante de la alianza? Sí, nosotros somos una alianza fuerte. Recuerde que somos dos partidos políticos. Sí, dos partidos políticos, un candidato presidencial, con una oferta de gobernabilidad atractiva. Queremos demostrar que somos capaces de reducir las 800,000 viviendas que actualmente carece la población hondureña. El déficit habitacional de este país es de eso, 800,000 viviendas. Y se pueden hacer 200,000, considerando que 51,000 millones de lempiras se pierden por cada año por corrupción, según lo que han dicho algunos organismos internos y externos. Imagínese usted cuánto podemos hacer en materia de vivienda. Sí. El 65% de la infraestructura del sistema educativo está destruido. Y tenemos un déficit fiscal de 13,000 millones de lempiras, pero para resolver el problema de la infraestructura educativa, de la construcción escolar, se ocupan igualmente 13,000 millones de lempiras que no los tiene el Estado, pero que se evaden en corrupción. Entonces sí podemos resolver la infraestructura escolar
y sí podemos resolver el problema de la vivienda. Eso es una herencia del pasado. Pero ¿quién está atendiendo a los 200.000 huérfanos que se han dado desde la creación del Ministerio Público hasta la fecha como consecuencia del crimen, sea común o sea organizado? No, ningún gobierno se ha ocupado de estos huérfanos. ¿Quién está atendiendo a las 55.000 mujeres viudas, Aldo, que han quedado desde 1990 hasta la fecha como consecuencia del homicidio, que ahora tiene a Honduras con 85 homicidios por cada 100.000 habitantes? ¿Y quién se ocupa de los 45.000 criminales que todavía andan en las calles espantando y construyendo miedo y construyendo terror en la población de Honduras? Ninguno de los que ya gobernaron, ni ninguno de los que está gobernando. Esa es una tarea que nos corresponde a nosotros resolverla. Y en el marco de ese gran desafío, no le estamos diciendo al pueblo de Honduras que para lograrlo tenga que generar una insurrección, le estamos diciendo al pueblo de Honduras, para lograrlo confíe en el proceso electoral. Fíjese que yo creo y he percibido que la gente... hay tres necesidades básicas que es donde debe poner atención el gobierno y el gobierno que venga. Educación, la parte social, salud y vivienda, y el tema de seguridad. Pero casualmente son los temas que más se tocan en campaña, pero que menos se resuelven ya hecho gobierno. Porque es que hay que romper con el concepto de seguridad que actualmente tienen los que nos han gobernado y los que gobiernan. Es equivocado. Es equivocado porque lejos de resolver, lo que ha habido es un incremento progresivo de la tendencia del crimen y ha habido un desmejoramiento significativo del crecimiento económico de este país. Si nosotros queremos resolver el tema de salud, si queremos resolver el tema de vivienda, si queremos resolver el tema educativo, hay que resolver la crisis financiera que tiene Honduras. Honduras actualmente le debe a la comunidad internacional más de 100.000 millones de lempiras y a la banca interna le está debiendo 55.000 millones de lempiras. O sea que la deuda entre externa e interna es de 151.000 millones de lempiras. La herencia económica va a ser bastante fuerte el próximo gobierno. Y con una recaudación fiscal de 66.000 millones de lempiras. Esa es la recaudación fiscal que tiene el Estado de Honduras, con un gasto público que supera los 80.000 millones de lempiras, 84.000 millones de lempiras. Y el presupuesto de este año es de 133 millones de lempiras, que era el año antepasado de 166 millones de lempiras, y este gobierno hizo una reducción drástica y logró bajar 32.000 millones de lempiras. No está malo eso. Ojalá continuáramos de manera significativa. Pero la deuda interna es más alta todavía. 55.000 millones de lempiras, que casi viene siendo el mismo valor de la recaudación fiscal que actualmente tiene el Estado por año. Claro. ¿Cuándo vamos a pagar? Sí. Ahora, el problema es que como este gobierno es el más endeudado con la deuda interna, hizo por ahí una brujería con la intención de querer hipotecar los recursos naturales, los bienes del Estado, y con ese fin generarse recursos que pudieran amortiguar la deuda interna. Ese significa una especie de favoritismo siempre a algunos grupos de poder que manejan la parte de el tema financiero, pero estamos dejando a la mayoría de la población desamparada, incluso desamparada a futuro, porque si ya está hipotecado los recursos naturales, ¿qué vamos a hacer con lo otro? De ahí que sí hay que hablar de temas serios, pero un tema serio no es jugando al fútbol, sacando tarjeta roja, amarillo o verde, no. Un tema serio es teniendo conciencia de la realidad que vive el pueblo de Honduras, es haber vivido con el pueblo. Y Andrés Pavón tiene la ventaja de haber vivido históricamente con el pueblo. Yo no he estado alejado del pueblo, siempre he estado con él. ¿Cómo hacer ese salto? Porque es un salto tan grande, porque hay que tomar decisiones y son decisiones que tienen que ser inmediatas. No tiene usted un año para acomodarse en el gobierno, para ver cómo funciona su nueva estructura. Necesita decisiones prontas. Ya, sí, un plan a corto plazo para la recuperación. ¿Tiene el de país emergencia. ese tiempo? ¿Tiene el país ese espacio? Sí. ¿Y la gente para hacerlo? Si no votan por Andrés Pavón, se perdió la gran oportunidad. Eso está claro, Aldo. Nosotros sí somos una solución. Primero, porque ya nuestro equipo técnico que se va a incorporar a este gobierno está claro que ningún funcionario va a ganar más de 6 salarios mínimos. Y el funcionario que gane por error o porque alguien le esté ayudando más de 6 salarios mínimos, por eso llamamos el gobierno de la participación. Porque el pueblo de Honduras se va a dar cuenta que aquel está ganando más que eso, más de eso, y eso es peligroso.
para el plan de recuperación financiera que nosotros tenemos. Entonces, lo segundo, vamos a reducir la carga, el gasto público, quizás en un 40%. Y eso es fácil, ¿va? Primero, si aquellos que ganan 100,000, 80,000 o 140,000 lempiras ahora van a ganar 7 por 6, 42,000. Usted los está reduciendo al 100%. Casi a la mitad. Casi a la mitad. Eso es bueno, eso va a generar una recuperación financiera interesante. Tercero, vamos a romper con la tendencia cada día más frecuente de la corrupción. Si nosotros estamos teniendo 50,000 o 51,000 millones de lempiras por corrupción en un periodo, eso quiere decir que son casi 11,000 millones de lempiras los que se pierden por año. Y ese es un porcentaje elevadísimo en el presupuesto nacional. Entonces usted va a tener esa primera reducción. Y sobre todo, aunque el presidente actual señaló que existían exoneraciones en este país que superaban muchas veces los 25,000 millones de lempiras, nosotros no lo hemos olvidado. Aunque él ya lo olvidó, porque lo intentó el informe y no hicieron nada. No pasó nada más. Lo que le mandamos a decir al presidente Lobo es que ese mensaje cayó en oídos receptivos. Y entre esos oídos receptivos está la militancia del FAPER. Nosotros también vamos a recuperar por la vía de la cancelación de aquellas exoneraciones que no le generan ningún beneficio humanitario ni de ninguna otra naturaleza al Estado, vamos a recuperar también una buena cantidad de lempiras. Pero hay que pensar a largo plazo. Por eso estamos hablando de la construcción del ferrocarril interoceánico. En nuestro gobierno eso sí va a ser una realidad. Y vamos a reducir la factura petrolera en un 10%, generando en esos primeros 100 días, que la gente siempre los toma como una medición. Sí, la evaluación que existe de los terrenos donde se pueden sembrar una serie de semillas que no generan competencia en la escala alimenticia para generar biodiesel, para generar biocombustible, y eso va a reducir significativamente la factura petrolera en un 10%. Eso es a mediano plazo, eso tenemos que hacerlo ya. Tenemos capacidad, por la diversidad de nuestro clima, de poder competir con el mercado latinoamericano en la generación de ese tipo de recursos. Y mire que son cosas, no son cosas nuevas, son cosas que se saben que se deben hacer, pero que no se han hecho en el país. Y es ahí donde yo pregunto entonces, ¿por qué la visión de un candidato es una, pero la visión de ese candidato siendo presidente es totalmente diferente? Ahí es donde está, porque no cambian el concepto. El concepto actual. Usted sabe cuáles son los problemas, sabe cuáles son los problemas del país, sabe y tiene claro lo que debe de hacer, pero estando en el gobierno parece que es diferente. Se olvida de los campesinos que todos los días reclaman por un pedazo de tierra para sembrar. El empleado que quiere un mejor salario. Pero la tierra está aquí, aquí la tenemos. Lo que hay que hacer es reorientar el sistema productivo a nivel del agro, con el fin de generarnos un sistema de producción que logre acomodarse a las necesidades que tiene el Estado, pero no un sistema de producción que no genera para el Estado beneficio alguno, y lo que provoca es migración del campo a la ciudad. Fíjate que hoy hablábamos con nuestra candidata a alcalde por el Distrito Central, la licenciada Guadalupe Cuello, y decía, vamos a crear el bono de retorno. Yo quedé sorprendido y le pregunto, pero Lupe, ¿qué significa el bono de retorno? Muchos campesinos vienen a buscar a la capital una oportunidad de vida y luego se quedan aquí atrapados porque no tienen dinero para regresar. O no quieren regresar como derrotados, pero ya tienen una manzana de tierra, tienen 2 manzanas de tierra, tienen otras familias que también producen la tierra. Si yo les doy un bono de retorno y los logro ubicar de nuevo ahí, con dinero constante y sonante que les va a permitir a ellos generar inversión, esos campesinos regresan. Y estamos también descongestionando la ciudad. Porque es difícil para la administración de un alcalde municipal urbanizar las ocupaciones urbanas a nivel de la periferia, que por lo general es gente que ya ha emigrado del campo acá buscando oportunidades porque no las encontró allá. Y eso es interesante. ¿Qué significa el reto? Articulación del gobierno central con el gobierno local. Y no es un asunto entonces de pleitos de otro tipo, que yo ya soy candidato presidencial y ahora tengo que decir que si yo no gano,
nos sirvió el proceso. No, nosotros somos útiles y le vamos a ser útiles al pueblo de Honduras, ahora y siempre, en el presente y en el futuro. No porque Andrés Pavón no ganó la presidencia de la República ya se retira de su lucha por la democracia. Siempre voy a estar con el pueblo, junto al pueblo y para el pueblo. Interesante aparte. Regresamos en breve. Estamos dialogando con el candidato presidencial Andrés Pavón.